Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Instituto Hebreo Bíblico. Vamos a continuar el día de hoy con la serie de los 10 mandamientos, leyéndolos en la lengua hebrea. Y el día de hoy tengo un mandamiento muy especial que es el cuarto mandamiento, muchas veces tergiversado o incluso desaparecido de los mandamientos de la religión católica, pero como sabemos fueron dados los mandamientos en el monte Sinaí, fueron transmitidos en la lengua hebrea y el día de hoy vamos a estudiar el mandamiento relacionado al día de Shabbat. El día de Shabbat es el séptimo día de la semana. La semana comienza a contarse desde el día domingo, lo cual es bastante extraño si lo pensamos desde un punto de vista occidental, ya que el domingo es el día de descanso y la semana comienza los lunes, pero hasta el día de hoy puede imaginarse en el Estado moderno de Israel el día domingo sigue siendo Yom Rishon, el primer día de la semana. Cada día de la semana en hebreo es denominado por medio de un número ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. En hebreo, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Hamishi, Shishi. Esos son los números ordinales y que los vemos en el curso, obviamente. Y el día de Shabbat es el único día que no tiene un nombre que es el número ordinal, que sería Shvi'i, del número Sheva, ¿okay? Que es 7, sino que tiene un nombre. Este nombre es el Shabbat, que también es parecido con las letras. Las primeras dos letras las comparte con la palabra Sheva, que es 7. Shabbat son 3 letras hebreas, Shin, Bet, Taf. Pero sin perder más tiempo, vamos al Códice de Alepo y a ver aquí el interlinear para estudiar cómo dice en la lengua hebrea. Tal vez para empezar, déjeme leérselo directamente en hebreo, mostrarle cómo lo dice aquí, cómo empieza el mandamiento de manera perfecta. Aquí empieza una columna nueva, como ven está esta división, ¿okay? Y comienza el cuarto mandamiento y dura desde aquí hasta, déjame ver, hasta aquí, ¿okay? Luego aquí abajo comienza el quinto mandamiento. Entonces, como vemos, estos sí tienen una división bastante clara, ¿okay? En el español lo tenemos en 1, 2, 3 versículos, ¿sí? El número 12 es el siguiente mandamiento. Éxodo 29, 10 y 11 es de donde vamos a estar leyendo, ¿okay? El que puede seguir, que siga la lectura conmigo y luego vamos a desglosar esto. Dice: Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. ¿Okay? Perdón, me di cuenta que estaba leyendo un poquito rápido para los principiantes que están recién tratando de seguir la lectura. ¿Okay? No me maten, voy a leerlo de a poquito allí y vamos a ir viendo qué dice cada versículo, ¿okay? El primer versículo en español es: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿okay? En hebreo, aquí mismo podemos ver: Zachor et Yom HaShabbat lekadsho.
¿Okay? Lo más importante aquí, una de las palabras más importantes es zahor. La palabra zahor significa recordar. Y interesantemente, esta es una de las palabras que difiere de la cuenta de los mandamientos o el recuento de los mandamientos en Deuteronomio 5. ¿Se acuerdan que les traigo también el manuscrito de el manuscrito del Mar Muerto, de este fragmento de Deuteronomio 5? ¿Okay? La primera palabra aquí no es zahor. ¿Okay? La palabra aquí es shmor, que significa cuidar o observar. Entonces vemos cómo aparecen dos veces, uno con la palabra zahor, otro con la palabra shmor. ¿Okay? Aquí es zahor, tiene que ver con recordar. Et yom ha-shabbat lekodsho. ¿Okay? Dos palabras importantes aquí. Shabbat, primero, la palabra Shabbat viene de reposar. La palabra Shabbat viene de no realizar actividades. Y la palabra Kodsho viene de Kadosh. Y Kadosh significa algo consagrado, algo separado. Hay que recordar que el día de reposo está separado del resto de los días. Y quiero entrar acá un poquito más a ver los detalles de la palabra Shabbat. Vamos a ver aquí cómo la palabra Shabbat obviamente significa el día sábado, pero ¿de dónde proviene esta palabra? Cuando entramos aquí, vemos que esta palabra aparece por primera vez en Éxodo 16:23, donde dice mañana es día de Shabbat, pero si ponemos suficiente atención aquí al detalle, vamos a ver que la palabra Shabbat, en este caso, es utilizada como un sustantivo. Pero esta palabra viene de otra raíz que, como van a ver, son exactamente las mismas letras. Lo único que difiere es que aquí hay un puntito dentro de la letra Bet. Aquí no está el puntito, entonces dice Shabbat, que es una raíz de el verbo mismo, ¿okay? En lugar de el día de reposo, es un verbo que significa cesar, desistir, remover. Todas estas maneras de traducirlo aparecen en las escrituras, pero la primera vez que esta palabra aparece, acá sí, es la que todos nosotros conocemos, en el comienzo de Génesis. En el segundo y tercer versículo del capítulo 2 de Génesis aparece esta palabra y vamos a ir ahí adentro. Ven primero como dice reposó. ¿Okay? Esto es un verbo. Entonces la palabra Shabbat va a aparecer aquí. Vayechal Elohim beyom hashvi'i malachto asher asa va'ishbot. Va'ishbot significa y reposó, está de manera conjugada. Génesis 2:3, Vaibarech Elohim et yom hashvi'i vaikadesh oto. Aquí es muy interesante porque aparece el mismo juego de palabras que vemos en el cuarto mandamiento, como había que recordar el día de Shabbat para santificarlo, para hacerlo kadosh. Aquí la palabra kadosh aparece otra vez de manera conjugada. En este caso estamos viendo desde Dios, desde la perspectiva de Dios, de Elohim, como Elohim santifica el día sábado, como Elohim santifica el séptimo día. Y en el cuarto mandamiento vemos cómo la persona tiene que santificar el séptimo día. ¿Okay? Entonces lo vemos desde la posición del creador y desde la posición de la persona, como ambos santifican el séptimo día, o así debemos hacerlo nosotros, ya que fue santificado en la creación. Kibo Shabbat, en él reposó. ¿Okay? Entonces acá la palabra Shabbat no es Shabbat, que es el día sábado de reposo, sino el verbo conjugado en el pasado. Él reposó. ¿Se entiende?
Es difícil comprender tal vez el concepto, ya que no existe la palabra Shabbat en español como un verbo para poder conjugarlo, pero en hebreo es la misma palabra. ¿Okay? Vamos a volver aquí para atrás. Fíjense otro caso aquí. Mientras la tierra permanezca, esta es una promesa increíble que aparece después del diluvio, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Cuáles de estas palabras es Shabbat? La palabra cesar. ¿Ok? Lo ishbotu. ¿Ok? Obviamente aquí hasta el orden de las palabras es totalmente distinta, ya que no cesarán está al principio de la sementera y la siega, el frío y el calor, cuando en hebreo aparece al final del versículo. ¿Okay? Dice, mientras esté el cielo y la tierra, o todos los días de la tierra más bien, o mientras la tierra permanezca, literalmente todos los días de la tierra, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el invierno y el verano, el día y la noche, no cesarán. ¿Okay? Aquí al final de la palabra ishbotu. Esto solamente para que vean qué variedad que tenemos de una palabra cuando nosotros nos imaginamos es solamente que aparece como el día de reposo, pero realmente esta palabra es utilizada a lo largo de todas las escrituras con muchísimas variables en el significado, y es por eso que nos ayuda mirando distintas instancias para tener una mirada más abarcativa de lo que una palabra significa. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Obviamente aquí la palabra cesar. ¿Okay? No quiero irme más, pero si quieren estudiarlo aquí, siempre les digo, esta página Blue Letter Bible, un muy buen recurso. Vamos a retornar aquí al versículo. Zahoret Yom HaShabbat le Kodsho. ¿Okay? Recuerda el día sábado para santificarlo. La palabra santificarlo viene de la raíz kadash. Kadosh conocemos también. Kadosh es algo consagrado o algo santificado. Kadash es más bien la raíz del verbo, otra vez, santificar o consagrar. Esto significa separar algo con un propósito específico. ¿Okay? Justamente lo que se hacía con las cosas del templo. Se separaban con un propósito específico. Un sacerdote se separaba con un propósito específico, es decir, se consagraba. Consagrar algo en el hebreo, a diferencia del español, no necesariamente es algo santo en el sentido de bueno, como lo pensamos nosotros. Una palabra que me viene a la mente del hebreo, la palabra kadosh, pero en femenino, ¿okay? Es kdosha, una palabra muy parecida a kdosha, kdesha, ¿okay? Sin la vav, kdesha era una prostituta que se utilizaban con fines de culto, ¿okay? Lo cual era muy común en las religiones del antiguo Medio Oriente. Esta era una Kedeshá, es decir, estaba separada para un propósito especial y santo, de acuerdo a su religión, obviamente prohibido en Israel, pero la palabra también se relaciona. ¿Okay? Acá vemos justamente la primera vez que aparece esta raíz, es en Génesis 2.3, otra vez el versículo que veíamos ahora. Éxodo 13, conságrame todo primogénito, hacerlo kadosh, santificar al pueblo, hacerlo kadosh, santificar al pueblo otra vez, santificar a los sacerdotes, como decíamos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el primer versículo de este mandamiento, que es el cuarto mandamiento. ¿Okay? Versículo 9, vamos a irnos al Códice de Alepo, Zahor et Yom HaShabbat le Kadsho. Acá terminó el versículo que estábamos leyendo.
Aquí viene el versículo 9 que dice en español: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sheshet viene de la palabra shesh, que es 6. Sheshet yamim. Yamim es días. Ta'avod. Ta'avod es el imperativo de la palabra avad, trabajar. Veasita kol melachteja. ¿Okay? Aquí termina el Sheshet Yamim Ta'avod Veasita kol melachteja. ¿Okay? Si nos volvemos aquí, termina aquí, melachteja. ¿Okay? Este es el versículo 9. ¿Okay? Si quieren luego pausar el video y ver esta división, lo pueden leer con más calma, obviamente. Aquí hay 2 palabras interesantes que me gustaría resaltar. La palabra avodah, ¿okay? Donde dice Sheshet Yamim Ta'avod, es el imperativo de la palabra trabajar. Esta es la raíz, avad. Estas 3 letras. La palabra avad significa trabajar, pero también significa servir. ¿Okay? Veíamos en el comienzo de la sección de los 10 mandamientos cómo habla de no servir a otros dioses. ¿Okay? Es la misma palabra, la palabra avad. ¿Okay? El nombre del profeta Abadías, Ovadia, está también relacionado con esta palabra. Significa alguien que sirve a Yah. Oved Yah, servidor de Yah. La palabra esclavo era un Eved, ¿okay? que lo que el pueblo de Israel fue en Egipto. Fueron Avadim, Eved, servían a otros. ¿Okay? No necesariamente tiene que ver con trabajo normal, puede ser también trabajo esclavo y puede ser también trabajo de culto. ¿Okay? Alguien que sirve en el templo hacia el servicio, va a ser esta palabra también, avad, el trabajo del templo. ¿Okay? En este sentido, como aparece aquí, es trabajar en un sentido de hacer nuestras tareas cotidianas durante 6 días. Veasita kol mlachteja. ¿Okay? Esta palabra muy interesante. Mlachteja, aquí la tenemos conjugada porque esta jaf al final es el posesivo, significa tuyo, tu melajá. ¿Okay? La taf también, en realidad la palabra viene con una hei al final, pero la hei se transforma en taf. Esta es una de las reglas del hebreo. No vamos a complicarnos ahora, pero les voy a mostrar la palabra, ¿okay? Para que vean. Esta es la palabra, mlajá. ¿Okay? Y la palabra mlajá, que es traducido como trabajo o tarea, ¿okay? Está más relacionado en realidad con la ocupación de uno, con el trabajo de uno, y en un contexto rabínico con distintas categorías de trabajo. Pero antes de entrar ahí, la primera vez que aparece esta palabra, siempre me gusta ver, ¿okay? Se llama la ley de la primera mención, para ver ese contexto en el cual aparece una palabra en las escrituras. Génesis 2.2, nuevamente en el contexto de Shabbat. Acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó de toda la obra que hizo. Reposó, terminó Elohim en el 7º día, malachtó, ¿okay? Su melajá, su tarea, y reposó de toda su melajá. Otra vez, ¿okay? Entonces, vemos este paralelo, lo mismo que hace Dios en Génesis 2, es lo que es requerido del pueblo de Israel en Éxodo 20. ¿Okay? Muy interesante. La palabra melajá también es interesante. Tenemos una palabra hebrea, ¿okay? No sé si alguien la conocerá, que es así. Fíjense. Malach. Como verán,
son las mismas letras. ¿Okay? Aquí arriba tenemos melajá y aquí vemos, nos indica otra palabra, la palabra malaj. Esta palabra así, tal como está, es la palabra para decir en las escrituras un ángel. ¿Ok? Un ángel o un mensajero. Porque este es otro tema, otro estudio, no nos vamos a meter ahí. La palabra para ángel y para mensajero es la misma palabra. Un mensajero no necesariamente tiene que ser un ser celestial con alitas, vestido de blanco, sino que puede ser un mensajero de un rey, o una persona envía un mensajero para decirle algo a otra persona que vive a una distancia. Ese es un malaj también. Entonces, malaj nos da esa impresión que es alguien que lleva un mensaje de un lugar a otro, es alguien que tiene que transitar. Está el elemento del movimiento, lo cual es muy interesante porque dentro de la palabra malaj, que veíamos melajá, es la palabra para tarea, ocupación. La palabra malaj, que de la cual viene melajá, es la palabra para mensajero, que vimos que también es como un ángel, es utilizado en ese contexto también. Ahora, hay una raíz dentro de la palabra malaj, que son estas dos letras, ¿okay? La letra lamed y la letra jaf. Lej, algunos la conocerán, o de la raíz se escribe así, en realidad, halaj, ¿okay? Pero se utiliza sin la hey, ¿okay? Salvo cuando se conjuga en el pasado. La palabra, estas dos letras de lej significa caminar o ir a algún lado. Entonces, alguien que es un mensajero es alguien que obviamente está yendo de un lugar a otro. Entonces tiene sentido. Otra palabra más. Agregamos una mem aquí. Mem, lamed, jaf. Esta palabra, melech, muchos la conocerán. Significa un rey. ¿Ok? Pero el rey, ¿por qué se parece tanto esta palabra a la palabra que tiene que ver con caminar? Veíamos la letra lamed jaf, como les decía. Esta palabra melech, que significa rey, ¿por qué tiene esa raíz de lej dentro de sí? Un rey, obviamente no veríamos la conexión en español, pero en hebreo tal vez nos refiere a alguien que está conduciendo o liderando a la gente, alguien que está llevando a la gente, ¿okay? en una dirección determinada. La palabra mlajá dentro de el pensamiento rabínico tiene 39 categorías distintas de melajot, entre las que existe, por ejemplo, no escribir, no coser, no arar, no mezclar dos sustancias distintas, no borrar una letra. Son 39 categorías distintas que no me voy a meter en eso, simplemente se los dejo como referencia. Y cada uno, nosotros no estamos dando ningún consejo teológico aquí, simplemente estamos estudiando lo que decía el mandamiento en hebreo. Me voy a retornar aquí. 6 días trabajarás y harás toda tu melajá, todas tus ocupaciones, todo tu trabajo, etcétera, etcétera. Versículo 10 es uno de los versículos más largos. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna. Vamos a ver en hebreo. Veyom hashvi'i, el día séptimo, Shabbat la Adonai Eloheja. Es Shabbat para Yud Hei Vav Hei, las 4 letras del tetragramatón. Tu Elohim lo ta'aseh, no harás
kol melajá. No harás ningún tipo de melajá. Atá significa tú. U binja y tu hijo. U viteja y tu hija. Ven acá esta jaf que aparece al final, que a muchos les cuesta decir esa j. La jaf al final de cada palabra es el posesivo, significa algo tuyo. ¿Okay? En español va como una palabra separada antes del sustantivo. Decimos tú, hijo, tú, hija. En hebreo, el posesivo va incluido dentro del sustantivo mismo como un sufijo, de acuerdo a quién le pertenezca eso. En este caso, estamos hablando de tú en segunda persona, entonces uviteja y tu hija, abdeja, otra vez esta misma palabra que era de trabajar o de servir, abdeja es tu sirviente, en masculino, porque luego tenemos va amatja, tu sirviente femenina, uvematja y tu bestia o tu animal, vegerja y tu extranjero, asher bishareja, que está en tus ciudades. La palabra tus ciudades, sha'areja, viene de la palabra sha'ar, que significa literalmente un portón. ¿Okay? Sha'areja es en el posesivo, tus puertas, en plural, o tus portones. Recordemos que esto viene de la manera en que las ciudades eran establecidas en tiempos bíblicos, en donde había portones para ingresar a la ciudad. Tenemos esto una y otra vez en distintas ciudades de distintos pueblos, no solo del Medio Oriente, también esto sucedía en ciudades grandes europeas. Esto es la forma en que la ciudad era protegida, ¿okay? Con murallas. Escuchamos también de las murallas. Y luego había ciertos lugares en las murallas en donde se podía entrar a la ciudad. De esta manera se podía proteger de mejor manera toda la ciudad. En lugar de que se pueda invadir y entrar por todos lados, había solo ciertos lugares por donde se podía entrar. Estos sha'areja es también el lugar en donde dice que debíamos de escribir los 10 mandamientos en Deuteronomio 6, Shema Israel. Hay que escribirlos en los portones de la ciudad, por donde se ingresaba como una manera de declarar la fe del pueblo de Israel. Vamos a ver este versículo rápidamente en el Alepo Codex. Comienza aquí. Ve Yom ha-shvi'i, el séptimo día, Shabbat la Adonai, es Shabbat, es el día de reposo para Dios Todopoderoso. Eloheja, tu Elohim, lo es no, ta'ase, hacer, no harás. ¿Okay? Este es un imperativo negativo, lo ta'ase. Vamos a ver los mandamientos, estos mandamientos de 2 palabras, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, están expresados de esta manera. Lo, y luego el verbo en imperativo, ta'ase en este caso, no harás, kol melajá, toda actividad, habíamos estudiado la palabra melajá, y siempre está relacionado con el trabajo de uno. ¿Okay? Cuando se dice no hacer toda actividad, está hablando de una actividad ocupacional que normalmente es nuestra profesión a la cual nos dedicamos. No es que no se puede caminar en el parque en el Shabbat, o no se puede, qué sé yo, judíos ortodoxos ni siquiera van a cargar algo, no van a sacar un teléfono de su dominio de donde viven, porque sería cargar algo. Bueno, obviamente tampoco judíos ortodoxos no van a usar un teléfono en Shabbat, lo cual es otra discusión, y yo ni siquiera estoy declarando mi opinión. O sea, cada uno lo hace de acuerdo a su conciencia. Lo que es lo más importante es no realizar las actividades laborales que normalmente hacemos, o actividades comerciales, etc. Atá, dijimos, es tú. Uvinja, y tu hijo. Uviteja, y tu hija. Abdeja, veamatja,
ubematcha, vegerja, ¿okay? Y tú, extranjero, asher bishareja. Ahí termina el versículo 10. ¿Okay? Y nos queda un versículo más, que es el número 11. Empieza aquí. Ki sheshet yamim. Ki es porque. Sheshet. ¿Okay? La palabra 6. Sheshet yamim, 6 días. Porque en 6 días, asa Adonai. ¿Okay? Para aquellos que tienen algún nivel de conocimiento de hebreo o que vinieron siguiendo o que están en los cursos del Instituto Hebreo Bíblico, reconocer siempre las raíces. Esta es la raíz de la palabra hacer. Ven también como el sonido es parecido a sa y hacer. ¿Okay? Esto no sé si será coincidencia o puede ser que provenga de allí. Es la misma raíz que aquí, ta'ase. ¿Ven cómo estas letras? Ain, Shin, en realidad una sin, porque el puntito está del otro lado, entonces se pronuncia como S en lugar de como SH, sh, ¿ok? Cuando el puntito está del lado derecho es una SH, una sh, como en la palabra show, y cuando está el puntito del lado izquierdo es una S, como en esta palabra asa, o como en la letra que comienza el nombre Sara, la mujer de Abraham, o la palabra Sameach, feliz, también empieza con esta letra. Cuando decimos Hag Sameach, una feliz fiesta, es esta letra la que comienza la palabra. Entonces, Sheshet Yamim, Asa Adonai, en 6 días hizo Dios Et Hashamaim ve Et Haaretz. Okay, muy interesante esta frase, porque recuerden, esto viene de Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. En este caso nos está repitiendo. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Et hayam, el mar. Ve et kol asher bam. Y todo lo que hay en ellos. ¿Quiénes son ellos? Los cielos, la tierra y las aguas. ¿Okay? Tenemos estos 3 niveles, cielos, tierra y aguas, y hay muchísimos elementos que están contenidos en estos 3 niveles. Por ejemplo, en los cielos tenemos todos los astros, incluso las aves. En la tierra tenemos todos los animales e incluso el ser humano. En las aguas tenemos todo lo que Dios había creado durante los 6 días. Cuando creó las aves de los cielos, creó también los peces en las aguas. Esto es el día 5º, si no me equivoco. Vayanach beyom hashvi'i, y descansó en el 7º día. Déjenme ver aquí en español para estar seguro de que estoy siguiendo la traducción Reina Valera para comparar. Y reposó en el 7º día, dice aquí. ¿Okay? Esto es interesante porque reposó sería normalmente, vinimos viendo la palabra Shabbat, que significa reposar. Pero como van a ver aquí, la palabra no es Shabbat, ¿okay? O Vaishbot de manera conjugada, sino que es Vayanach. ¿Okay? Vayanach. Esta palabra está conjugada en el tiempo pasado. ¿Okay? Descansó en tercera persona. Pero vean la raíz de la palabra, una nun y una het. Para aquellos que saben hebreo, ¿qué personaje famosísimo de las escrituras tenía este mismo nombre hebreo? La respuesta es Noaj. Noaj era Noé. La palabra Noaj significa descanso o confort. ¿Okay? Recordemos que el nombre de Noé le había sido dado por su padre porque pensó que él iba a traer este descanso a la tierra de toda esta maldad. Y así fue. Y también hay
Y también hay un juego de palabras muy famoso en donde dice Noach matzah chen be'enei Adonai. Noé encontró gracia en los ojos del Eterno, en donde la palabra Noach es en realidad el reverso de la palabra gen, que significa gracia. Él halló gracia en sus ojos. Entonces, miremos aquí la palabra Noach, de dónde viene. Vayanach, la raíz Nuach, muestra aquí, dice que significa descansar. Descansar, sentarse, tomar descanso. La primera vez que esta palabra es utilizada como un verbo, obviamente yo les dije ya que el nombre de Noé, que aparece antes que esto, está relacionado con esta palabra, pero la primera vez que la palabra es utilizada como un verbo es en Génesis 8:4, en donde dice, y reposó el arca. ¿Ok? Va Tanaj a Teva. Tanaj, no como Tanaj de la Biblia hebrea, porque eso sería con una Jaf al final, no una Het. Y es un acrónimo, no es una palabra real, es un acrónimo de Torah, Nevi'im, Ktuvim, la Torah, los profetas y los escritos. La palabra Tanaj aquí es el verbo Noach conjugado, ¿okay? En femenino, en el pasado. Vatanaj, descansó o reposó el arca sobre las montañas de Ararat. Miremos la siguiente vez que aparece. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país. Vayanaj bechol gvul Mitzrayim. Se asentó. Aquí es en realidad que reposó o descansó o descendió. ¿Okay? Es la misma raíz. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él la bajaba, prevalecía Amalek. Muchos se acordarán de esto. Yaniach Yadó Vegavar Amalek. Cuando él ponía la mano en alto, Israel tenía fuerza. Cuando él la bajaba, cuando él Yaniach, de esta misma raíz, ¿okay? Para que se den una idea qué significa en el contexto que estamos hablando ahora del día de Shabbat. Vemos todas estas instancias en cuando esta palabra aparece. Esto es donde la encontramos ahora. Esto también habla del Shabbat. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dice en Éxodo 33. Va anijoti lach. ¿Ok? Vayomer panay elhu va anijoti lach. Te daré descanso. Aquí el verbo está conjugado de una manera muy rara. Que es una manera causativa, se llama la manera, el constructo ifil. Los verbos es muy complicado, hay un curso entero en el sitio web, ya vieron con muchísimas clases simplemente de cómo conjugar estos verbos, pero van a ver que las dos letras en el centro de la palabra, que representan la raíz, son la nun y la het. ¿Okay? Entonces tenemos aquí nuevamente, va Yanaj. ¿Okay? Esto es lo que hizo Dios en el día séptimo. Él reposó. ¿Okay? Entonces tenemos la palabra Shabbat, que también tiene acepciones de reposar, descansar. Tenemos la palabra Noach, como Noé, la misma raíz, que también significa reposar o descansar. Otra que me viene a la mente, cuando Noé estaba enviando al cuervo la primera vez y luego envió a la paloma la segunda vez y dice, la paloma no encontró un lugar para reposar los pies, la misma raíz. Lo matzah manoach lekaf raglea, no encontró un manoach, un lugar donde reposar los pies. En realidad aquí está usado como un sustantivo este verbo. ¿Okay? Volvamos al Alepo. Veyanach beyom hashvi'i, al ken, por eso, al ken significa por eso, berech Adonai et yom Shabbat va ikadshehu. ¿Okay? Aquí termina
el mandamiento y también el versículo. Tenemos una palabra bastante interesante aquí que es Berej, ¿okay? Que significa bendecir. Berej Adonai et Yom HaShabbat. Esto es interesante porque es utilizado este verbo para bendecir otra persona. ¿Okay? El verbo mismo viene de la raíz de la palabra rodilla. ¿Okay? Por eso tiene que ver con arrodillarse. Cuando una persona bendice a la otra, puede arrodillarse. He escuchado también algunas opiniones en donde cuando se bendecía al hijo también se podía sentar sobre la rodilla de uno. Y esto también tiene que ver con bendecir. En este caso tenemos al Todopoderoso bendiciendo, no necesariamente una persona, sino un día. ¿Okay? Berej Adonai et Yom HaShabbat. Bendijo el día de Shabbat. Va ikadshehu. ¿Okay? Este hu al final es una manera en que se puede conjugar un verbo y significa a él. ¿Okay? Lo bendijo a él al día séptimo. Va yikadshehu. La yud aquí está conjugándolo en tercera persona porque es él lo bendijo. ¿Okay? Va es la manera de convertir un verbo en pasado. ¿Okay? Va yikadshehu y también significa y. La vav significa y lo bendijo. Y acá en el centro nos queda obviamente la raíz de la palabra, que es la raíz kadash, ¿okay? Que significa separar con un propósito específico, como veíamos, consagrarlo. ¿Okay? Miremos en el Alepo Codex, aquí otra vez, et Yom HaShabbat va yikadshehu, y lo separó y santificó este día. ¿Okay? Vamos a mirar una vez más los manuscritos del Mar Muerto para ver en dónde termina. Como les decía antes, esto no es Éxodo 20, esto es el recuento de los mandamientos en Deuteronomio 5 y por eso tenemos la palabra Shamor aquí al comienzo en lugar de Zahor, que veíamos que en la que empieza el Éxodo 20, el cuarto mandamiento. Shamor et Yom HaShabbat likodsho כאשר ציווך אדוני אלוהיך ששת ימים תעבוד ועשית את כל מלאכתך וביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה בו כל מלאכה אתה בנך ביתך עבדך ואמתך שורך. Acá tenemos tu toro, tu buey, Vejamorja y tu asno. ¿Okay? Nos tenemos que ir aquí a la otra columna. Uve matja, gereja, sherbe shareja, leman, yanuach, avdeja. Acá tenemos otra vez la raíz de descansar o reposar, con la raíz de la palabra noach. En este caso, para que repose tu sirviente, avdeja veamateja, y tu sirvienta, camoja, como tú. Y acá da la razón por la cual hay que descansar, por la cual hay que dar descanso, porque nosotros fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Esta es una parte que no se encuentra en Éxodo 20. Y acá volvemos otra vez a coincidir. Al ken tzivcha Adonai Eloheja, que por eso te ordenó Jehová tu Dios lishmor et Yom HaShabbat, observar o guardar el día de Shabbat, lekodsho, y separarlo, ki sheshet yamim asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz et hayam ve'kol asher bam vayanuach, aquí otra vez, beyom hashvi'i al ken bereja Adonai. Toda esta misma parte es lo mismo, et Yom HaShabbat lekodsho, ¿okay? En lugar de Vaikadshehu, como dicen en Éxodo 20, dice Lekodsho, ¿okay? Pero lo mismo con la raíz Kadosh. Y aquí termina el cuarto mandamiento. ¿Okay? Entonces bastante más largo en Deuteronomio que
en Éxodo, y obviamente no espero que nadie pueda seguir conmigo la lectura de los manuscritos del Mar Muerto, a pesar de que parece que yo lo puedo leer bastante fluido. Incluso yo ni siquiera es que lo puedo leer tan fluido como puedo leer el hebreo normal, porque es un tipo distinto de escritura. Muchas de estas palabras y la narrativa yo ya la conozco de haber leído tantas veces en hebreo, entonces lo tengo en mi mente, pero no es que lo puedo leer de manera tan fluida. A veces tengo que detenerme y ver bien qué es lo que dice ahí. Muchas letras cambiaron un poco con el tiempo. Como verán, en el Códice de Alepo está muchísimo más claro, a pesar de que también veíamos el conflicto de tener que separar las palabras, porque parece como que todo estuviese junto, ¿okay? Kol asher bam, todas estas son palabras separadas, ¿okay? Entonces esa es una manera de poder entenderlo. Y también tenemos, si les cuesta el Alepo, obviamente pueden venir a Blue Letter Bible, y aquí está tipeado. Es tal vez muchísimo más fácil leerlo de esta manera, obviamente. Y aquí tienen el interlinear, esto es decir, en español y en hebreo, y aquí palabras individuales, muchísimo más fácil para estudiarlo también. Pero de todas maneras, espero que hayan aprendido algo, que hayan sacado algo del estudio de este cuarto mandamiento en hebreo. Yo sé que para muchos es uno de los mandamientos tal vez más importantes o más relevantes, ya que fue ignorado con el correr de los siglos, habiendo sido cambiado por la religión católica, la observancia del día de Shabbat, y hubo una gran disensión con el judaísmo, y muchos intentan retornar a esa raíz original, a la fuente de donde viene esto, y obviamente la fuente va a ser incluso más pura cuando lo estudiamos directamente de la lengua hebrea. Así que si lo disfrutaron, por favor dejen un like. Si no está suscrito al canal, por favor suscríbanse. Quédense para el próximo video. Vamos a seguir analizando los mandamientos. El próximo, honrarás a tu padre y a tu madre, que hay también muchísimo allí. Nos vemos la próxima y cuídense. Shalom.